Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. A petición popular, hoy os voy a hablar sobre LEDs, que son cómo conectarlos y algunas de sus muchas posibilidades. Ahora os lo explico. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Recordad que si tenéis alguna duda o comentario sobre el episodio de hoy, podéis dejarlo en nuestra cuenta de Twitter o también en los comentarios del blog. Bueno, no creo que haga falta que explique lo que es un LED, solo tenéis que saber dos cosas. Primero, que emiten luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encender uno para que veáis, que sería tal que así. Y también tenéis que saber que tienen una polaridad. Polaridad significa que hay solo una manera de conectarlas, no se pueden conectar al revés. Las conexiones son las patitas que tienen aquí abajo, como se puede ver. Tiene dos patitas y una patita es más larga que la otra. La patita larga es el positivo y la patita corta sería el negativo. Así es como habría que conectarlo. Hay muchísimos tipos de LED y os voy a mostrar solamente los más conocidos o más populares. Los más antiguos incluso y más conocidos son este estilo, que es un LED de señalización, ¿vale? Ya vienen con el color incluido, digamos que se puede saber que ya que este LED es verde, ¿no? De hecho, si lo encendemos, bueno, también por supuesto se verá que es verde. Los hay en este tamaño, que sería el tamaño de 5 milímetros, que es el diámetro, o también los hay en este tamaño, que sería el de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Y además en este encapsulado, que es lo que se llama, los que son de la cabeza transparente, que no sé si se puede ver ahí, ¿vale? La cabeza transparente significa que son de alto brillo, ¿vale? Alto brillo significa que, por ejemplo, este LED que es rojo, ¿vale? Se ve rojo, pero este también es un LED rojo, pero de alto brillo. Como se podrá ver, pues brilla mucho más, ¿vale? No sé si se puede apreciar, que brilla mucho más el de alto brillo. Y se utiliza más para iluminar que para señalizar, ¿vale? Entonces, si queremos que algo se vea mucho, pues es mejor utilizarlos de alto brillo. El tamaño, pues es un poco, depende lo que nosotros tengamos, ¿no? Podemos utilizar el 3 o el de 5 milímetros según necesitemos. También hay después LEDs que son un poco más, que no son tan fáciles de comprar, pero que se encuentran en muchos sitios, como por ejemplo este, que es un LED que se llama 50-50, que es el tamaño, ¿no? Sería 5 milímetros por 5 milímetros. Y este LED es un LED que se utiliza mucho en tiras de LEDs, y bueno, también tienen mucho brillo, también se utilizan para LEDs RGB, que ahora os explicaré. Hay más tipos de LEDs, por ejemplo, están los LEDs de este estilo, que también son, si los transparentes son de alto brillo, normalmente estos son de muchísimo más brillo. Hay LEDs que se llaman Luxeon, otros LEDs que se llaman Rebel, que son LEDs que se utilizan ya casi como, por ejemplo, los teléfonos móviles. El flash del teléfono móvil es un LED de este estilo, por lo general, que tienen muchísimo brillo, e incluso las linternas o este estilo de algún tipo de iluminación se utiliza con este tipo de LEDs porque tienen ya mucha potencia. Este mismo LED, realmente lo que es el LED es lo que está en el medio, ¿vale? Lo demás es simplemente, como se puede ver por detrás, es una plancha de aluminio que sirve para disipar el calor, porque estos LEDs empiezan a generar calor ya cuando tienen tanto brillo. Realmente el LED es esto que se puede ver aquí, que es un LED muy muy pequeñito, pero que después se le pone la plancha de disipador de aluminio, como se puede ver el cuadrado realmente es solamente para disipar el calor, ¿vale? Entonces, estos serían un poco LEDs normales, pero también tenemos unos que son incluso más pequeñitos aún que los que tengo aquí, y os los quiero mostrar porque son LEDs que pueden ser muy útiles, porque son incluso fáciles de ocultar, no sé si se puede ver ahí, que realmente se ve que son muy pequeñitos, es que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler tal vez, ¿no? Como se puede ver, están encima de mi dedo, y que realmente lo que tienen es que se pueden ocultar bastante fácilmente. Bueno, es que realmente son tan difíciles de ver que los podéis colocar en casi cualquier sitio. También tienen mucho brillo y bueno, la verdad que pueden ser muy útiles. Estos LEDs se llaman por su tamaño. Los más pequeñitos se llaman 0.6, 0.3 y los que son un poquitín más grandes son 0.8, 0.5. Esos son algunos de los tipos de LEDs que tenemos. Los LEDs, además de tener un color, pueden tener más de un color. Por ejemplo, tenemos los LEDs, como os mostraba antes, de un solo color, que son estos, ¿vale? Que este se enciende solamente en rojo. Pero también tenemos LEDs bicolores, que si los encendemos con una polaridad, se encienden en rojo, por ejemplo, y si los giramos y les ponemos la polaridad inversa, se enciende en verde.
Este sería un tipo de LED. Estéticamente son iguales a los normales, pero bueno, cuando los compréis ya os daréis cuenta que los habéis comprado bicolor, por supuesto. Y también tenéis los LEDs RGB, que tienen ya más patitas, tienen una patita por cada color más un común, que los voy a explicar mucho mejor con esto que tengo aquí, que es un Arduino que lo he programado para que con 3 rueditas poder modificarle los colores. Tengo 3 rueditas y una es el rojo, otra es el verde y otra es el azul. Entonces, si por ejemplo incremento la ruedita del rojo, voy incrementando el color rojo proporcionalmente, ¿no? Si giramos la ruedita del verde, tenemos el verde, y si giramos la ruedita del azul, pues por supuesto tenemos el azul, ¿vale? Pero no solo es interesante por separado, sino que también podemos hacerlos combinándolos, ¿no? Como si fuera una paleta de colores con pinturas. Si por ejemplo ponemos un poco de rojo y un poco de verde, pues tenemos una especie de amarillo. O incluso si le ponemos menos verde, pues igual tenemos una especie de naranja o algo así. Podríamos incluso bajarle el verde y subir un poco el azul y empezamos a tener un fucsia tal vez. Si le subimos un poco más tenemos una especie de violeta. Lo que hay que hacer es ir jugando, ¿no? Se puede jugar con los colores. Por ejemplo, aquí tenemos azul y le ponemos un poco de verde y tenemos un celeste, un turquesa. Y si le diéramos a los 3 colores al máximo, tanto el rojo máximo como el verde el máximo y el azul al máximo, el color que obtenemos es el blanco, ¿vale? Que es la mezcla de los 3 colores básicos nos da blanco. Esto es en la luz, por supuesto en una impresora si ponemos los 3 colores no sale una mierda. Pero bueno, de esta manera pues podemos combinar colores para tener el color que necesitemos. Los LEDs, además de tener una polaridad, también tienen un voltaje y una corriente a la que funcionan. Normalmente los LEDs, como os mostraba antes, como este estilo, o los que son de cápsula transparente, suelen funcionar a entre 2 y 4 voltios aproximadamente. Depende un poco del tipo de LED. Y suelen también funcionar con una corriente de 20 miliamperios, que es también un estándar para LEDs. Siempre y cuando no sea un LED de los de alta intensidad, como los de los flashes de los móviles, que esos consumen bastante más. Pero por lo general los LEDs de este estilo son sobre 20 miliamperios. Imaginemos que nuestro LED es de 3 voltios, entonces lo podemos alimentar directamente con 2 pilas de 1,5, serían 3 voltios y no habría ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un circuito que utiliza 5 voltios? O mejor, más fácil, 4,5, que serían 3 pilas de 1,5. Pues con 4,5, si lo alimentamos directamente el LED se nos quemará. Entonces lo que hay que hacer es poner una resistencia para que limite el flujo de corriente y de esa manera el LED no se nos queme. Vamos a ver de qué manera se puede calcular. En este ejemplo tenemos 4,5 voltios de las pilas y el LED consume 3 voltios. La resistencia tendremos que calcular su valor y el valor se calcula de la siguiente manera. Si el LED está utilizando 3 voltios, nos sobran 1,5 de las pilas para la resistencia. Pues 1,5 es el voltaje que llegará a la resistencia. Y para calcular la resistencia lo que hay que hacer es utilizar la ley de Ohm, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. O lo que es lo mismo, resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. En este caso tenemos que el voltaje es 1,5 y lo dividimos por 20 miliamperios que sabemos que consume el LED, con lo cual nos dará una resistencia de 75 ohmios. Estos voltajes, cálculos que os he explicado son para un solo LED. Pero ¿qué pasa si queremos conectar más de un LED? Pues hay dos opciones, podemos conectarlos en serie o en paralelo. Conectar LEDs en serie significa conectar el positivo de un LED con el negativo del otro y el positivo del siguiente con el negativo del siguiente y así hacer como una cadena, ¿vale? Conectarlos en cambio en paralelo significaría conectar todos los positivos y todos los negativos de los LEDs juntos, o sea, es decir, los negativos por un lado y los positivos por el otro, y así se alimentan pues todos juntos. Cuando conectamos los LEDs en serie lo que ocurre es que sumamos los voltajes, pero el consumo queda igual, es decir, si por ejemplo tenemos 3 LEDs de 3 voltios, cada uno va sumando voltaje, es decir, tendríamos que alimentar los 3 LEDs con 9 voltios, pero el consumo sigue siendo el mismo. En este caso serían 20 miliamperios. En cambio, cuando queremos conectar LEDs en paralelo, lo que ocurre es que el voltaje sigue igual, pero lo que se suma es la corriente. Por ejemplo, imaginemos el mismo caso que antes, pero los LEDs en paralelo. Tenemos 3 LEDs, cada uno consume 3 voltios, pero el voltaje con el que hay que alimentarlos, como están en paralelo, sigue siendo 3 voltios. Lo que cambia es el consumo. En este caso se sumarían los 3 que cada uno consume 20 miliamperios, con lo cual en total los 3 consumirían 60 miliamperios. Al igual que ocurre cuando tenemos un solo LED y más voltaje del necesario, tenemos que utilizar una resistencia, pues cuando tenemos un conjunto de LEDs en serie o un conjunto de LEDs en paralelo y tenemos más voltaje del que necesitan, también tendremos que utilizar una resistencia. Vamos a ver un par de ejemplos. Igual que antes, si están 3 LEDs en serie, podemos considerarlos como si fueran un solo LED, que sería de 9 voltios y de 20 miliamperios.
Con lo cual aplicamos los cálculos para un LED, que sería con la fuente de 12 voltios y nuestro LED es de 9, con lo cual nos quedan 3 voltios en la resistencia. La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual a voltaje dividido intensidad, con lo cual tenemos que 3 voltios dividido 20 miliamperios nos dan 150 ohmios. En cambio, si tenemos 3 LEDs en paralelo, podríamos considerar cada uno como si fuese independiente y utilizar los cálculos que ya vimos antes. O si no, si queremos utilizar solo una resistencia, podemos utilizar los cálculos considerándolos uno en conjunto. De esta manera sería un solo LED de 3 voltios y 60 miliamperios. Si tenemos una fuente de 4,5 voltios, a la resistencia le quedarían solo 1,5 voltios. Y por ley de Ohm, igual que antes, resistencia igual a voltaje dividido intensidad, sería 1,5 voltios dividido 60 miliamperios, nos dan 25 ohmios para los 3 LEDs. Si os lían un poco los cálculos, podéis buscar por Google calculadora de LEDs y os saldrán muchísimas páginas que os harán los cálculos automáticamente, con lo cual no hace falta que os preocupéis. O si no, recordad utilizar los comentarios de la página web del blog, donde podréis preguntarme lo que necesitéis y ya os respondo ahí. Además de tener los LEDs sueltos, también los podemos encontrar en tiras, que son mucho más prácticos. Se venden por metros, que se pueden comprar así. Casi todas funcionan a 12 voltios y bueno, tenéis un montón de colores para escoger. También tenéis las tiras RGB, que nos permiten cambiar el color al color que queramos. Por ejemplo, si tenemos un mando a distancia, pues podemos ir cambiando los colores según quisiéramos. Lo importante que hay que entender es que las tiras RGB, casi todas, la gran mayoría, cuando cambias a un color, se pone toda la tira del mismo color. No se puede escoger una parte de un color y otra parte de otro. En este caso está toda verde y está toda la tira verde. Y esas son las tiras RGB normales. Pero hay unas tiras especiales RGB que nos permiten pues, poner efectos a los LEDs, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos ponerle a esta tira, con los programas que tiene, pues tiene diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, pues estos son algunos de ejemplos que tiene, pero tiene 300 efectos, por ejemplo, este controlador para... Lo importante es que, como podéis ver, cada LED en concreto se está iluminando por separado del resto. Por ejemplo, como se puede ver aquí, ese que va corriendo por un lado está encendido mientras que los demás están apagados, cosa que con las tiras normales no se puede hacer. Las tiras LED se pueden alimentar directamente a 12 voltios, las que son de 12, por ejemplo esta en concreto es de 5, pero se pueden alimentar con el voltaje directamente o se les puede poner un controlador. Y el controlador lo que haría es pues, controlar o la intensidad o los efectos o los cambios de colores. Por ejemplo, las tiras que son de un solo color, les podemos con un mando a distancia, pues por ejemplo regularle la intensidad, ¿no? Subir o ir bajando la intensidad de a poco. Apagarlas completamente. Bueno, se pueden hacer diferentes efectos que nos permita la tira, el controlador y la tira, ¿no? En el caso de las tiras RGB se podría ir cambiando el color con un controlador o incluso si es de las que tienen efectos, pues ir cambiándoles el efecto, ¿vale? Eso depende un poco del controlador y los efectos que tengáis. Poco a poco empieza a haber LEDs en todas las cosas, desde los focos de teatro, bombillas para casa, linternas, porque son más eficientes, son más baratos y bueno, tienen muchas ventajas. Así que si queréis empezar a hacer pruebas, pues seguramente encontraréis LEDs por muy poco dinero, con lo cual si quemáis unos cuantos, tampoco os vais a quedar pobres. Espero haber aportado un poquito de luz a todo el tema. Como siempre, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También recordad que a la derecha de la página web tenéis un formulario de sugerencias, donde intentaremos tratar los temas que me propongáis en futuros episodios del blog. Y en el próximo episodio os voy a contar algunos trucos sobre el iPod RF. Así que hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.